Shalom. Queremos dar toda gloria, alabanza y honra a Yahweh Hashem Yahweh Shai. Saludos a todos los hermanos que están oyendo estas palabras y recibiendo estas palabras. Y doble honores a nuestros apóstoles, que sin ellos y el espíritu de Yahweh Hashem Yahweh Shai, que el espíritu de Yahweh Hashem Yahweh Shai que está con ellos, nosotros no supiéramos quién somos nosotros, ni pudiéramos enseñarles a otros hermanos quién verdaderas son los israelitas según las escrituras y las profecías que caben a la gente que son los latinos, nativos americanos y morenos. Hoy ojalá sobre el espíritu vamos a sacar dos tribus y sacar las escrituras y las profecías y diferentes característicos y el espíritu pues de esa gente, man, que somos nosotros, man. El primer tribu que vamos a entrar es el tribu de Rubén, que Rubén era el hijo mayor, el primer hijo mayor que tuvo Jacob. Con eso vamos a leer de Rubén. Este es el diccionario bíblico, es uno en español solo para agarrar las bases de Rubén. Y esto es lo que dice Rubén, el padre primogénito de los Rubenitas, que son un tribu de los 12 de Israel, hijo mayor de Jacob, nacido de Lea. Dice, mientras la pareja vivía con el padre de ella, Labán, en Padán Aram, y la familia o tribu que descendió de aquel, entre los hechos registrados en la Biblia, figura cuando encontró mandrogaras, dice, con las cuales probablemente se preparó una poción de amor para que su madre la usara con Jacob. Y cuando tuvo relaciones sexuales con una de las concubinas de su padre, por lo cual fue castigado posteriormente, Rubén sintió compasión por el joven José. Dice, también Rubén sintió compasión por el joven José cuando sus hermanos quisieron matar al casi insolente soñador, y estuvo dispuesto a hacerse responsable del bienestar de Benjamín ante su padre cuando el desconocido José le ordenó llevar al hermano menor a Egipto. Dice, la tribu de Rubén recibió el nombre de Rubén y ocupaba un lugar de honor entre las otras tribus. El territorio que heredó se encontraba justo al este del Mar Muerto y fue la primera parcela de la tierra concedida. Ese es hablando de la tribu de Rubén. Y vamos a entrar en las profecías que le dijo Jacob cuando estaba hablando y bendició a sus 12 hijos antes que iba a morir. Y vamos a leer la cuenta en Génesis capítulo 49. Este es Génesis 49 y 1. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, júntalos y declara y se declara lo que se ha hacer, de lo que se ha de acontecer en los postreros días. Aquí Jacob llamó a sus 12 hijos y les dijo, júntense
les voy a contar los que les va a pasar a ustedes en los últimos días, man. So está hablando en ese tiempo, Jacob estaba profetizando del futuro que es en hoy. En qué nos iba a pasar a los 12 tribus en este día, man. So, go ahead, bro. Dice, juntaos y oí, hijos de Jacob, y oí a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, Así es. mi fortaleza y el principio de mi vigor, Yeah. principal en dignidad, principal en fortaleza. So, como leímos en el diccionario de Rubén, él era el primogénito, él era el primer hijo, es el hermano mayor de todos los 12 tribus. Y como acabamos de leer aquí, dice, Rubén, tú eres mi primogénito y mi fortaleza y el principio de mi vigor, diciendo el principio de la fuerza de Jacob o de Israel. Y él es el hermano mayor de todos los tribus, man. So, cuando estamos analizando el espíritu y los característicos de Rubén, ellos siempre han tenido un espíritu de mayor, hermano mayor, man. Siempre ha buscado por el beneficio de sus hermanos menores, que son los otros tribus de Israel. Y cuando lees y conoces y estudias la historia del tribu de Rubén, que son los indios seminoles que habitaban en el sureste costa de América, que es Florida, ¿no? Y analizándolo sobre el espíritu, como leímos, él allá en la tierra de Israel, su porción de tierra que fue dada a él era también el sureste, parte de Israel, y lo vamos a enseñar en la producción. Yeah. You know, el hermano va a enseñar unas fotos para enseñarles. So, eso es espiritual ahí también. El mismo terreno que ellos tenían en este lado del mundo, también tenían ese mismo terreno y peleaban para detener ese terreno. Igual como en Israel, ellos peleaban y defendían esa misma parte, Sureste. el sureste en Israel, cuando estábamos establecidos ahí. Lee el 3 otra vez. Dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en fortaleza. So ahí está describiendo también el espíritu del tribu de Rubén, man. Siendo el más mayor, tú tienes una responsabilidad grande, man. You know, para cuidar a tus otros hermanos, man. Y eso es parte de la fortaleza y el principio del vigor y la dignidad que él tenía, man. Y leímos en el diccionario que Rubén tenía ese característico también cuando defendió a José, cuando los otros hermanos estaban celosos de José por ser el favorito y lo querían matar. Pero era Rubén el que tuvo la dignidad y tenía integridad para defender al hermano menor y decirle a los otros, no hay que matarlo, man. You know? Recuérdense que es parte de nuestra ley que no matar. Él recordó a los otros hermanos y de ahí, se calmaron un poco. Todavía le hicieron mal, pero eso fue profecía que tenía que cumplir porque José iba a jugar una parte más grande en ese tiempo. Go ahead, bro. Dice, principal en dignidad y principal en fortaleza. Ok, algo que quiero traer, este es un libro que se llama Los Black Indians, A Hidden Heritage, o en español sería Los Indios Negros, una heredad escondida. Y raro que tiene ese nombre porque esta heredad es escondida de nosotros. Y como dice el diablo, cómo escondes información a los negros, latinos y nativos y americanos. Dicen, ponlo en un libro. ¿Por qué? Porque saben que ustedes, latinos, nativos, americanos y morenos, les odia estudiar y leer, ¿no? Hey, Carl. So, en esta parte, quería esa parte, porque acababa de leer el hermano
Fortaleza. Yeah, lee esa parte otra vez. Ya dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en fortaleza. Sí. Yeah. Ahí está. Ok, quiero leer esta parte aquí que dice, ese es en la página 52, dice, un observador describe a esta gente como orgullosa de dignidad y gigante y uno de los mejores, más guapa gente que ha visto en todo el lugar. Y ahí está, man. Igualmente, léelo una vez más. Dice, un observador describe a esa gente. Un observador que en esos días Esaú mandaba a observadores en expediciones, man, a observar y estudiar la gente y los indígenas que están viviendo en la tierra, man, para entenderlos. Y ahora eso es lo que observó básicamente este hombre, man, unos de esos observadores hace cientos de años. Observaban, como dice el hermano, las tradiciones, cómo se vestían, cómo se... con los característicos, las costumbres. Sí, costumbres, todo eso, ¿no? Y dice, este observador describió a esta gente como grande, poderosa y la gente más vestida, más fina de toda la gente que había mirado, man. La gente vestida más fina, man. Sí. Ellos tenían un alto estima de ellos mismos, man. You know? Como dice aquí, dice principal en dignidad y principal en fortaleza, man. Es la característica de Rubén. You know? Son, ¿cómo se dice, man? Son, ¿cómo se dice? Como sus guardaespaldas de sus hermanos, man. You know? Como dice en la escritura, man, no como Caín, que no quería guardar la espalda a su hermano, pero Rubén es característico que tiene en su espíritu de ayudar a sus hermanos, man. Y vamos a leer un poco de eso en este libro. Dice, en ese tiempo, porque en este tiempo los españoles y los ingleses estaban aquí en las Américas tratando de colonizar a las Américas, y entre ellos mismos, los diablos, ellos estaban peleando por territorio también. Y aquí los americanos y los europeos, los españoles, ellos estaban convirtiendo a algunos tribus contra otros tribus, y algunos tribus americanos les estaban diciendo que les ayuden a esclavizar a sus hermanos los morenos, que son el tribu de Judá, Benjamín y Leví, que estaban en este lado en ese tiempo siendo traídos por la esclavitud, que es profecía también, que es profecía cumplida. Y algunos se corrían de los maestros o de los lugares que estaban esclavizados, y se corrían a otros tribus nativos americanos. Habían unos tribus nativos americanos que sí entregaban a los morenos que se corrían de regreso a este diablo, el hombre blanco. Pero el tribu de Rubén nunca hacía eso, man. El tribu de Rubén tomaba y los ayudaba a ellos y les daba refugio a ellos, les daba comida, les daba ropa, les daba esposas de que ellos querían escoger, y los ponía a ellos en posición alta entre su tribu, man. You know? ¿Por qué? Porque regresando al espíritu de Rubén, man, que es el hermano, es como un guardaespaldas para sus hermanos, man. Nunca se doblaron por el diablo, man. Porque como el hermano dijo, ellos los ayudaban al tribu de Judá y Benjamín y Leví, o los esclavizaban ellos mismos, man. You know, pero ellos no estaban parándose ni ayudando a los edomitas, man. A los españoles y ellos que están viniendo a este lado. Específicamente unos nombres que me salen de la cabeza ahorita es uno que se llamaba Osceola, había otro que se llamaba Wildcat, y otro que se llamaba Alligator. Traslado, Osceola era un gran guerrillero, man, del tribu de Seminole, y él quería, su visión era juntar a todos los tribus, los nativos americanos, los morenos y hasta a los mexicanos que son del tribu de Isaacar. Eso es lo que él estaba tratando de hacer para revolucionar
contra estos güeros y pucharlos fuera de nuestras tierras, man. Y esos güeros decían que los seminoles eran, como dijo el hermano, guerrilleros, pero poderosos, man. Expertos en guerra, man. Sabían lo que estaban haciendo, man. Sobrevivían todo. Cuando los güeros vinieron, man, los puchaban ahí, how do you say, swamp? Donde estaba el más peor lugar, man. Ahí estaba, man, viviendo. Eran expertos en guerra, man, en sobrevivir, man. Hey, así es, man, y voy a sacar una escritura apoyando lo que está diciendo el hermano. Esta es la primera Crónica 5:18 y dice: los hijos de Rubén y de Gad y el medio tribu de Manesa fueron valientes hombres, hombres que traían escudo y espada. Y cuando lees las historias de nuestra gente, como en Jueces y Samuel, según Samuel, Reyes, esas tres tribus eran los tribus guerrilleros, man. Los llamados indioamericanos, dice de Manesa, los que son los cubanos, y dice de Rubén, que son los indios seminoles. Esos eran los tribus de guerra. La primera línea de defensa. Básicamente, la primera línea de defensa, man. You know? Por eso cuando tú miras documentales en ellos y películas, que es una cosa que ellos son famosos de ser, son expertos de guerra, man, con sus, ¿cómo se dice? Bow and arrow. Con su, con eso que tenemos ahí atrás sin dado. No es escudo. Creo que aquí lo dice. Con flecha y y arco. Eran expertos de usar la flecha y los arcos, man. Que eso es lo que, como el hermano dijo, lo que tenemos aquí atrás es un arco. Y ellos eran expertos en flecha y arco. So te está enseñando que esa es la misma gente que está hablando de la Biblia, man. Porque ¿con qué estaba peleando los indioamericanos, los gringos? Los gringos vinieron con pistolas, hasta con una canón, sí se dice, right? Canón. Vinieron con la pistola automática. Y aunque ellos tenían eso, nuestra gente todavía estaba destruyéndolo. Era por ¿cómo decir? Intervención divina que caímos, man. Porque aunque este diablo tenía pistolas, Rubén y Gad, esos tribus todavía estaban destruyendo a Esaú, man. Porque eran expertos con como dice ahí. Dice, eran expertos que traían escudo y espada y que entesaban arco, diestros en guerra, 44,000 y 760 que salían en batalla. Eran expertos en guerra, man. Porque hay documentos donde dice que el tribu de Gad se ponía agua en la boca y corría 200 o 300 millas, man, sin parar. You know? Eran hombres de fuerza, man. Hombres de valientes. Eso es todo en eso. Eso es todo en eso, man. Pero te está enseñando la característica de este tribu. Es un tribu guerrillero y la palabra seminol quiere decir ¿cómo se dice? Como un renegado. Un renegado es la palabra, ¿verdad? Un renegado. ¿Por qué? Porque esa era la actitud de Rubén. Esa era su actitud contra Esaú. Él era como, man, a la verga con estos pálidos, man. Había uno, regresando a uno que se llamaba Wildcat o gato salvaje en español. Y un dicho que él dijo es, a mejor que yo muera en batalla o por las manos de un hombre blanco, en vez de morirme de edad vieja en una reservación. Que era, ese es como un hermano grande debe de pensar, man, para ponerle apoyo a los más pequeños hermanos que siguen peleando, man. Y ellos son así hasta este día, man. Son hermanos que son así, man. Son una tribu, son una tribu que no hicieron pacto con estos gringos, man. El único tribu, man, que hasta este día nunca hicieron tratos con ellos. Ellos siempre pelearon hasta la muerte. Tomaron la decisión de, yo me muero antes de dar un trato de paz con estos pinches güeros, los diablos, man. Mejor muero yo y dejo mis hijos y mi familia y todos morir que hacer trato con ellos, man. Por eso lo voy a leer una vez más. Dice, Rubén, tú eres mi primogénito
mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en fortaleza, principal en dignidad, man. Él mantenió su integridad. Pero eso se llama el único tribu indio que nunca fue completamente tomado, man. Así lo dejaron los gringos. Fue una guerra que nunca terminó, man. Yeah. You know? Nos costó a los gringos, dice que millones y millones de dólares tratando de agarrar esa parte de Florida. No. Y no lo agarraron, man. No. O nunca les ganaron. Rubén nunca hizo ningún trato. Cuando los otros tribus estaban haciendo tratos, man. Pero te enseña el espíritu de Rubén era el principio de su dignidad, man. Así es, man. You know? ¿Tienes más ahí? Ya, aquí dice, man, había muchos atentos de los Estados Unidos y diferentes generales y oficiales que promotaban la esclavitud de sus hermanos morenos a los seminoles, pero de todas las 5 naciones civiles de los nativos americanos, los seminoles eran los únicos que rechazaron el trato que les estaba dando los Estados Unidos para poner a sus hermanos los morenos en esclavitud también. So, ellos dijeron, hell no, man. Ellos reconocieron que ellos eran sus hermanos y los tomaban en el tribu y les daban posición alta y se hacían guerrilleros juntos, man. Hermanos en armas, man. You know? Y aquí vamos a enseñar una foto. No va a salir muy bien aquí, pero en la producción que salga un poco mejor, man. Y estos son unos rubenitas. Y mira cómo están vestidos, man. Tienen los fringes, o ¿cómo se dice? Frecos. Los frecos. Mira las gorras que tienen en la cabeza. Son, se dicen mitris. Y eso es lo que usaban allá en Israel los sacerdotes, man. Y si pueden leer allá abajo, ahí lo vamos a tratar de poner. Uno de esos que estaba sentado en el medio se llamaba Negro Abraham. Ahí dice, cuando agarraron la palabra negro seminó, Yeah. cuando las tribus de Judá y los hermanos, como estaban diciendo ahí, que no los esclavizó, los puso en posiciones altas, man. Y ahí es donde agarraron negro seminó, Yeah. seminó negro. Yeah. Es una mitra, lo que las gorras que tenían. En eso, man. A ver. El hermano. Man, esto es algo también que otro. Esta es una historia de Rubén y dice: por el año 1837, Osceola era el líder de los morenos y de los seminoles, que era una resistencia bien poderosa contra los Estados Unidos. Dice, los seminoles como nación entera tenían diferentes divisiones, pero una de las cosas que Osceola y otros como Wildcat decían, que estaban preparados a defender a sus hermanos, los morenos y sus hermanas hasta la muerte. So, ese es el característico. La dignidad de Rubén, man. You know? Porque muchos latinos se olvidan de eso, man. Estábamos en la misma esclavitud. Este hombre blanco los oprimió a nosotros juntos. Agarra esta escritura rápido, si sabes. Judá y Efraín serán oprimidos juntos, dice la escritura, man. Si puedo agarrar un punto, man, de la mitra. El hermano está enseñándolo ahí en la... Si lo puedes enseñar una vez más, bro. You know, porque esa mitra, lo que están viendo ahí en la cabeza de los seminoles, eso actualmente es un vestuario sagrado, man, de los israelitas. Y lo voy a leer aquí en Éxodo, este es 28, y voy a leer 1 y voy a irme a 4. Dice, y tú has llegar a ti, a Aarón, tu hermano, y sus hijos contigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Nadab y Abiú, el Casar y Ismar, hijos de Aarón. Fuera 4 dice, los vestidos que harán serán estos: el pectoral
y el efod, y el manto, y la túnica listada, la mitra y el cinto. Y eso, esa mitra es parte de esos vestidarios de sacerdotes, man, que te enseña que eso regresa a los israelitas, comprobando que esta gente viene de Israel, man. Y no porque este tipo de vestidario no era de las otras naciones. Ahora ustedes miran a árabes con su, ¿cómo se dice en español? Los turbanos o... Con la toalla en la cabeza. con ese manto en la cabeza. Eso es diferente a como nosotros lo hacíamos, man. Yeah. You know? Porque la gente dice, oh, este se viste como un musulmán. Ellos agarran sus costumbres de los israelitas, nomás que ellos no lo hacen como se debe de hacer, man. Yeah. You know? Así es, ¿no? So, lo voy a terminar, dice la mitra y el cinto, y hagan los santos vestidos a Aarón, tu hermano. So, era un santo vestido, man. Era algo santo vestirte así. So, excelencia es su dignidad, man. Yeah, man. You know, ellos eran gente que le gustaba vestirse, como Fina, decía ahí, fina. finos, guapos, man. Yeah. Como decía en el artículo, man, en el libro. So, eso es todo ahí. Yo, so, vamos a... ¿Tienes algo, hermano? Tengo Deuteronomio. Yeah, saca eso. Okay. Deuteronomio 33 y 6. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Yeah, man. So ahí está, man. Regresando a Rubén, man. Léelo otra vez. Viva Rubén y no muera. Yeah, man. So, mientras ellos estaban peleando todas esas peleas, habían 3 guerras seminoles contra estos pinche güeros, los diablos, man. Y aunque eran pocos, en esa península de Florida, ellos estaban entre pocos, pero todavía manteniéndose, man. Peleando entre esa tierra, era salvaje ahí, man. Habían a lagartos, man. Un montón de animales, era un lugar salvaje, man. You know? Y ellos estaban, eran elementos terrenos bien duros ahí para vivir, man. Y sobrevivían y peleaban en esos terrenos y eran expertos en eso, man. You know? Porque ellos estaban en su propio elemento, man. So, cuando los gringos iban a esas áreas, ellos no estaban siendo picados por mosquitos, man, hartados por lagartos. No paraba, llovía todo el tiempo, you know. Habían huracanes. Esos gringos no sabían en qué se estaban metiendo, man. No. So, por eso nunca ganaron, man. Y últimamente el Señor, Yahweh Hashem Yahushai, defendió a Rubén. Porque dice, léelo otra vez, bro, una vez más. Viva Rubén y no muera. Que viva Rubén y no muera, you know. Por eso Esaú trató de exterminar a Rubén, man. Pero no pudo, nunca pudo, man. Falló hasta que cuitió, man. Sí, se dice la palabra. Hey, man, so como acabamos de leer, man, aunque eran pocos, ellos iban a pelear hasta la muerte, man. So eso cumpliendo con esa profecía que el hermano acaba de leer en Deuteronomio 33 y 6, man. You know, ¿y por qué? Porque ellos son excelentes, tenían integridad, man. Por lo que ellos ellos se morían y se paraban rectos por eso, man. You know? Y en estos días, estos últimos, como vamos a agarrar en Revelación, Apocalipsis 7 y 5, 12,000 del tribu de Rubén se van a levantar otra vez, man, y van a pelear, man. Van a ser escogidos, man. Son elegidos de Yahweh Hashem Yahushai, 12,000 de cada tribu, man. Y vamos a leer eso en Apocalipsis 7 y 5. Apocalipsis 7 y 5. De la tribu de Judá, 12,000 segados. De la tribu de Rubén, 12,000 segados. So ahí está, man. So en estos últimos días, man, 12,000 se van a despertar, man, que son elegidos de Yahweh Hashem Yahushai para ser líderes y restaurar la nación de Israel una vez más, man. Y esta vez nunca vamos a caer del poder, man, porque Yahushai va a regresar, el rey David va a regresar,
Y todo lo que el Señor había establecido desde el principio va a reinar para siempre y para siempre, man. Así es, man. So, Voy a terminar Génesis okay. aquí. Génesis 49:3 dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en fortaleza, corriente como las aguas, no seas el principal. Yeah, so como leímos, corriente como las aguas. ¿Por qué? Porque como leímos en el diccionario, él cometió una falla contra su padre, man, y se acostó con la concubina de su padre, man. So ahí la primogenitud o la heredad de ser el mayor, el hermano, o el capitán, el líder, se le fue quitado por hacer ese pecado contra su papá, man. Y por eso leímos acá que él iba a ser poco, man. No fue destruido completamente, pero fueron numerados a hombres pocos, valientes pocos, man. Por esa falla, ese pecado que cometió en acostarse con la concubina de su papá. Dice, viva, que es Deuteronomio 33:6, Yeah. lo va a terminar. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. ¿No? Así es, man. So, vamos a regresar a ¿Leíste 1 Crónicas 5:1? 5:1, no, 1 Corintios 5:18. ¿Puedes hablar a 5:1, bro? 1 Crónicas. 1 Crónicas 5:1. A los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Yeah, porque si en la ley dice que el hijo primogénito, el primero, él tenía que recibir la bendición, y no como ser la cabeza. Pero síguele. Mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de Como el hermano está explicando, violó el hecho de su padre, diciendo que se acostó con la concubina de su padre, tuvo sexo con ella. So, ¿qué pasó? sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. So, le fue quitado ese puesto a él, man, y se le fue dado a los hijos de Josué. Entonces, go ahead. Y fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Dale. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos. Yeah, pero últimamente se le fue dado a Judá la primogenitura, man. Porque como dice, yo creo que en ese mismo capítulo 49, en Génesis dice de Judá que el cetro nunca se apartará de la mano de Judá, man. You know? So últimamente en el... Yeah. Este es a Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Yeah, man, que está hablando del Salvador Yahushua, man, que de ahí vino, de ese mismo tribu vino Yahushua, man. So en el espíritu todo era planeado desde antes de la fundación, que Judá iba a ser el primogénito, man, aunque él no había nacido primero. Termínalo ahí, bro. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos. Y el príncipe de ellos, man. Pero todo empezó, se le quitó la silla a Rubén porque se acostó con la concubina. Solo va a terminar aquí en Génesis 49, dice, corriente como las aguas, no seas el principal. No seas el principal, se le fue quitado eso, man. Dice, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Y esto es. Yeah, man. So ahí está, man. Este es anything else, right? Este va a concluir al tribu de Rubén, man, que es nuestro hermano mayor, man. Ahora en estos días se llaman los indios seminoles de Florida. También hay algunos en Oklahoma. Están esparcidos por todo el lugar porque las maldiciones también cumplen con ellos también, man. Tienen cualquier otra cosa. So
Ojalá que fueron edificados y puedan entender que el tribu de Rubén son los supuestamente llamados indios seminoles, man. You know, algunos dicen los negros seminoles, you know, pero realmente son israelitas, un tribu de los 12 tribus de Israel, man. Y 12,000 de ellos se van a despertar en estos últimos días, man, y van a regresar a su heredad, man. You know, so, con eso le queremos dar toda gloria, alabanza y honra a Yahweh Bashem Yahweh Shai. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molina y los ancianos. Y saludos a todos los hermanos que están alrededor de todo el mundo escuchando esta verdad. Y los sinceros que verdaderamente quieren aprender. Shalom. Shalom.